la predestinación? El título es ¿la predestinación doble o solo para los escogidos? Yo me propongo demostrar aquí en la mañana por las Escrituras que la predestinación es únicamente para los escogidos y que no existe una doble predestinación. ¿Okay? ¿Qué cosa es la predestinación? Bueno, la palabra predestinado en la Escritura proviene de una palabra griega que se pronuncia proorizo, que significa literalmente determinar de antemano, ordenar de antemano o decidir con antelación. O sea, ubíquense en un cuadro en donde hay un espacio de tiempo y Dios está aquí. Y nosotros, por ejemplo, yo, lo voy a poner conmigo, Junior está aquí y Dios está aquí. Y Dios desde aquí, sin yo haber nacido todavía, me está mirando en el futuro. Y Dios decide desde el pasado, con antelación Él decide ponerme un destino a mí para que yo venga hacia Él. Esa es la predestinación. Antes de destinación, poner un destino. O sea, Dios establece el destino de los creyentes. O sea, Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo que yo iba a venir a Cristo con 19 años, y todos los eventos de mi vida, obviamente que tienen que ver con Él, con acercarme a Él, Él los ha predestinado. O sea, Dios decidió de antemano que yo iba a ser creyente, decidió la manera en la que iba a ser creyente, decidió cómo iba a llegar a la iglesia, por qué iba a llegar a la iglesia, quién me iba a invitar a la iglesia, cómo iba a saber de la iglesia, a cuál iglesia iba a ir, en cuál iglesia me iba a bautizar. Todo eso Dios lo decidió antes de, no solamente de que yo naciera, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios dijera, hágase la luz, ya Dios había decretado el destino de todos sus escogidos. Por tanto, la palabra griega proorizo, pronuncian otras gentes, significa determinar de antemano, ordenar de antemano, decidir con antelación. Así que la predestinación es Dios mismo determinando, escuchen esto, cómo ocurrirán ciertas cosas antes de que pasen. ¿Qué determinó Dios de antemano? Bueno, según Romanos 8, 29 y 30, no lo busquen, lo vamos a buscar ahora, esta es la introducción solamente. Dios predeterminó que ciertas personas serían conformadas a la imagen de su Hijo, Jesucristo, que serían llamadas, que serían justificadas y que serían glorificadas. Por tanto, la predestinación es la doctrina bíblica, no la doctrina calvinista, no la inventó Calvino, está en la Escritura, es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía escoge a ciertos individuos para ser salvos. Sin embargo, la determinación de la predestinación no está desconectada del carácter santo y recto de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios también predestinó en relación con su presciencia. ¿Qué cosa es la presciencia? Esto es otra palabra en griego que significa, o sea, que se pronuncia prognosis. Prognosis significa conocer la realidad antes de que sea real. O sea, es parecido. La predestinación, Dios está mirándome antes de y está decidiendo mi destino. Ahora, prognosis, que es la presciencia, es el conocimiento previo que Dios tiene de las cosas. Por ejemplo, a eso, la Confesión de Fe de Filadelfia le llama la contingencia. ¿Qué cosa es la contingencia? Nosotros somos seres libres, que quede claro. Nosotros actuamos por voluntad libre. Yo decidí qué corbata me iba a poner hoy. Yo decidí qué camisa. No fue que Dios predestinó que yo hoy me iba a poner no, es que yo decidí qué corbata me iba a poner hoy. Yo decidí qué camisa me iba a poner hoy. Yo decidí todas esas cuestiones. Las decidí yo. Usted decidió cómo se pinta el pelo, cómo se lo arregla. Fue usted, no fue Dios. ¿Ok? Somos seres libres. Ahora, Dios, conociendo la libertad de todas sus criaturas, Él sabe toda la amalgama de posibles sucesos que pueden ocurrir. Todas esas posibilidades Dios las sabe y Dios usa la contingencia. ¿Qué cosa es la contingencia? Dios sabe que si yo te dejo hacer tal cosa, va a pasar tal cosa, eres tú el que la vas a hacer, no soy yo el que la voy a hacer, y entonces por el conocimiento previo que Él tiene de que si tú lo haces, eso va a pasar, Él deja a veces que tú lo hagas para que pase, pero no es Él el que te puso en el corazón que hicieras lo que hiciste. No sé si me entienden. Voy a poner un ejemplo bíblico. Vamos al Edén. Dios sabía de antemano, esa es la presciencia de Dios. Dios sabía que si la serpiente entraba en el desierto y hablaba con Adán y Eva, los iba a engañar. Lo sabía. Sin embargo, Dios determinó que iba a utilizar ese evento para su propia gloria. Por tanto, desde su presciencia, Dios, sabiendo que si Él dejaba a la serpiente entrar, podía pasar, porque sabía lo que iba a pasar, tenía un conocimiento previo de lo que pasaría, pues Él la deja. Y no fue Dios el que puso en Eva el deseo de comerse la fruta. Dice la Escritura que ella misma fue tentada. Y fue ella la que tomó la decisión. No fue que Dios la predestinó. No, yo voy a poner en Eva el deseo de rebelarse para que ella se rebele contra mí. Después la voy a castigar, le voy a decir, tú fuiste mala. No, Dios no puede hacer eso. Dios no puede ponerte el mal a ti y después castigarte por el mismo mal que Él te puso. Dios te deja actuar a ti. En este caso, Dios dejó actuar a Eva en su propia maldad.
Esa es la prognosis. Dios sabe lo que puede pasar antes de que pase. Por tanto, en el sentido de la predestinación, Dios tiene un conocimiento previo de quiénes fueron los que Él escogió. ¿Ya? Nosotros fuimos salvados según la presciencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que fuimos salvados según el conocimiento previo que Dios tenía de quiénes eran los escogidos. ¿Ok? No es la famosa falacia. Falacia significa mentira o algo que es engañoso. Algunos dicen, Dios te predestinó porque Él sabía que tú ibas a creer. Y es una manera de armonizar la presciencia con la predestinación. No, el problema es que Dios, sí, es verdad, Dios te predestinó porque Él sabía que tú ibas a creer. Vamos a regresar atrás para que ustedes vean que eso no tiene sentido. ¿Qué cosa es predestinar? Ponerte un destino para que vengas a mí. Imagínenselo desde esta manera. Dios está aquí, háganse la idea que yo soy Dios. Y yo estoy mirando dos bandos. Todos ustedes, de ahí, de ese portal para allá es el infierno. Todos van camino al infierno, todos van para allá, todos van para allá, todos van para allá, todos van para allá, todos van para allá. Sin embargo, yo en mi soberanía establezco un cartelito que diga, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Pongo una persona que coja a alguien y le diga, mira, pasa por aquí y que te convenza. Coge por aquí, mira, por aquí te va a ir mejor, no te vayas a ir, ven por aquí. Y tú vienes y al final yo orquesto todas las cosas para que tú vengas hasta donde estoy yo. Esa es la predestinación. Si yo digo que Dios predestinó a una persona a ser salva porque sabía que iba a creer, no hace falta entonces la predestinación. O sea, si yo sé que tú solo vas a venir a mí, yo no tengo que predestinarte. Yo simplemente me quedo esperando que tú vengas. Y cuando tú vengas, te salvo. No sé si me entienden. Ahora, la predestinación deja claro que precisamente porque Dios sabía que nadie iba a venir a Él, por eso es que Él mete la mano en el destino del hombre y pone las cosas y las ordena para que vengan a Él, porque si no, no van a venir. Es lógico. Dios te predestinó porque sabía que ibas a creer. Bueno, entonces no me hace falta que me predestine. Si Él sabe que voy a creer, que me deje creer nada más. Cuando yo no me hace falta un destino de antemano porque Él sabía que yo iba a creer. Ya el destino es mío, yo lo tengo, yo iba a creer. No tiene sentido. Dios nos predestinó porque sabía que no íbamos a creer. Y por eso nos predestinó a los creyentes, para que creamos. Por tanto, la predestinación va en armonía con la presciencia en el sentido de que Dios conoce previamente quiénes son los escogidos. Y por eso es que Él establece un plan y les pone un destino desde antes de la fundación del mundo para que vengan a Él, porque si no, no van a venir nunca. ¿Cómo yo pruebo que una persona nunca vendría a Jesús? Eso lo enseña Pablo en Romanos. No hay quien entienda, dice el texto. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Todos nosotros no entendíamos, no estábamos buscando a Dios, nos habíamos desviado por completo. Todos íbamos para la misma destrucción, desviados y sin entender y sin buscar a Dios. Y entonces es donde entra Dios, metiéndose en medio de la historia humana y predestinando a algunos para que se salven. Porque si no lo hace, no se salvan. Por tanto, la predestinación es el acto soberano de Dios, de su gracia, en el cual Dios determina salvar a un grupo de personas. Su amor salvífico también está en armonía con la predestinación. Dios predestina a aquellos que amó antes de la fundación del mundo. Dios también predestina a aquellos que están en armonía con su plan salvífico. O sea, Él hace esa predestinación de acuerdo a su plan, su propósito salvífico. Y Dios también, y aquí es donde vienen las complejidades de Dios, que no entendemos. Dice la Escritura, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, y en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, y miren qué buena pregunta. Bueno, si Dios no quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento, ¿por qué no predestinó a todos? Si al final Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No era mejor que Él predestinara a todo el mundo para que se salvara si al final Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Aquí tenemos que dejar bien claro que en el idioma original se deja claro que estos verbos querer, desear, que tienen que ver con la voluntad de Dios, cambian indistintamente en la Escritura y cada verbo tiene un significado distinto y una connotación distinta. Por ejemplo, en cuanto a la voluntad de Dios, se habla de la voluntad preceptiva de Dios como una de sus voluntades y se habla también de la voluntad decretiva de Dios como otra de sus voluntades. La voluntad preceptiva, precepto, el precepto es un mandamiento. Por ejemplo, cuando dice el Salmo 19, los preceptos de Jehová son puros. Ese precepto, la idea es en los mandamientos de Dios. Te está diciendo que la ley santa, no matarás, no robarás, todo eso es puro, todo eso es santo, todo eso es deseable más que el oro y dulce más que la miel, eso es un precepto. La voluntad preceptiva de Dios establece un precepto, establece un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Lo ideal, lo correcto, lo mejor, vamos a decirlo así, sería que todos obedecieran la ley.
Dios, en ese sentido, preceptivamente, Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, en su voluntad decretiva, Él no decretó que todos iban a proceder al arrepentimiento. Dios es un ser complejo y ahí es donde viene esta parte en donde Dios está muy por encima de nosotros y nosotros no podemos entender la mente humana, y si lo logramos entender significa que estamos al mismo nivel de Él. Es imposible que una hormiga logre entender un razonamiento mío, es imposible que yo logre entender la complejidad del ser de Dios, porque Él es infinitamente exaltado por encima de la creación. Por tanto, por ejemplo, si yo tuviese una universidad, para que ustedes entiendan lo que les estoy queriendo decir, mi deseo sería que todo Jatibonico estudiara en la universidad. ¿Sí o no? Sin embargo, aunque la universidad fuera mía y aunque yo quisiera que todos estudiaran en la universidad, yo no dejaría entrar a todos a la universidad, sino únicamente a los que yo entiendo que tienen la capacidad, a los que pueden. Sin embargo, yo quisiera que todos estudiaran. Por tanto, ustedes ven que a nosotros mismos nos pasa eso. A nosotros también nos pasa. A nosotros hay cosas que queremos y que tenemos la oportunidad de hacerlo para todos, pero no lo hacemos para todos por alguna razón. Y esa razón tiene más peso que el deseo de querer. Si yo tuviera una universidad, yo quisiera que todos estudiaran. Pero si yo tuviera que dar las becas, yo no le daría las becas a todos. Sin embargo, quiero que todos estudien. No sé si me entienden. Es lo mismo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, es cierto. Es verdad que Él quiere que todos se salven. Y en ese sentido tenemos que predicarle el evangelio a toda criatura porque Dios quiere que se salven. Dios no quiere la muerte del impío, lo dice claramente. Pero aún así, no queriéndolo, decidió no salvarlos a todos. Y eso voy a explicar después, cuando llegue a la parte de la exégesis, voy a explicar por qué. Porque Él no decidió salvarlos a todos. Por tanto, la predestinación en este sentido es racional y no es caprichosa. No fue que Dios se encaprichó tú y los demás lo siento. No, no fue así. Es una predestinación racional y no es caprichosa. Ahora, si Dios está eligiendo a quien salva, ¿no atenta esto contra la responsabilidad humana de creer? ¿En qué sentido? Porque la Biblia habla de la soberanía de Dios y también habla de la responsabilidad humana. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todo claro, tú no puedes creer tú solo. Esa parte de evangelismo, cree, dale, confía en Él que tú puedes. No, no puede. Cristo mismo. Y el que diga lo contrario está contradiciendo a Cristo. Cristo dijo, ninguno, nadie, puede venir a mí si el Padre no se lo diera. O sea, si tú pudiste venir a Cristo porque el Padre te lo dio. Eso lo dijo Cristo. Sin embargo, el mismo Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, hay un deseo de Él de que todos vengan, pero no le da el que vengan a todos lo mismo, el precepto y el decreto. ¿Se dan cuenta de la complejidad de la mente del Señor? Por eso es que Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría de Dios, porque ¿quién entendió la mente del Señor? La respuesta obvia es, nadie la entendió. Nadie puede entender al Señor. Y hermanos, cuando usted se encuentra delante de un Dios al cual no puede entender, eso le causa admiración. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando usted ve a su pastor, que sabe más Biblia que ustedes, ¿eso no los pone orgullosos? Qué decepcionante sería si usted sentado desde un banco se diera cuenta que usted sabe más Biblia que el que está parado en el púlpito que le está enseñando. Asimismo, qué decepcionante sería si nosotros entendiéramos todos los misterios de Dios. Significa, yo estoy al mismo nivel que Dios. Pero cuando tú ves que no puedes entender a Dios, ahí es donde surge esta doxología y esta alabanza. Tú eres grande, eres excelso, eres mayor que yo. Insondables son tus juicios y tus caminos. ¿Quién entenderá la mente del Señor? Ahí ven todos esos salmos, obviamente, porque Él está muy por arriba de nosotros y eso nos tiene que dar orgullo del Dios tan grande que nosotros tenemos y al cual servimos. La Biblia dice que todos los que creen en Jesucristo se salvarán. Y ahí está hablando desde la perspectiva humana, la responsabilidad humana. Por tanto, es la responsabilidad humana de que todos crean en Cristo. Por eso es que tenemos que llamar a todos al arrepentimiento y a creer. Es decir, tienes que creer, tienes que arrepentirte, porque es responsabilidad del hombre. Dios nos demanda que tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. La Biblia nunca describe a Dios rechazando a alguien que cree en Él o rechazando a alguien que lo está buscando negativo. Jesús mismo dijo, el que a mí viene, yo nunca le he hecho fuera. Muchas veces se hacen las descripciones de la predestinación como que Dios llegó a un grupo y dijo tú, y los demás, ay, ¿por qué? Y se los llaman para el infierno, pero yo quería Cristo, llévame contigo. Eso es mentira. Voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que ninguno de nosotros busca a Dios ni lo quiere. Entonces, básicamente es al revés. Dios llega a un grupo en donde todo el mundo dice, ni muerto, no me vas a coger. Y entonces Dios dice, tú, y te cambia. Ah, mira, ahora entendí. Ay, sí, menos mal que me cogiste. Y todos los demás, cuando se va Dios con sus escogidos, dicen, qué bueno que no me cogió. Porque ninguno de nosotros quiere a Dios. Así es como es de verdad. Es que Dios llega al grupo a escoger y todos los que están ahí, incluyéndonos a nosotros, no queríamos que Dios nos escogiera.
Usted me pregunta a mí antes de ser cristiano si yo quería ser cristiano, mi respuesta hubiese sido un rotundo no, porque el mundo lo que tiene en la mente es que venir a la iglesia, estar en el cristianismo es acabar con tu vida, desperdiciar la juventud, desperdiciar todos tus sueños y todos tus anhelos, amargarte y no poder bailar y no poder hacer esto. Esa es la mentalidad de todos los que no conocen al Señor. Si Cristo llega ahora de repente al mundo y le dice arriba, ¿quién quiere que lo salven? Salven, nadie lo anterior. Por eso cuando te toca la puerta y va a predicar el evangelio, todo el mundo te rechaza. Todo el mundo, la mayoría, lo que te está, estoy lavando, no puedo ahora porque no quieren escuchar. Y cuando les empiezas a hablar, hasta se duermen. Les resulta tedioso el mensaje. ¿No les gusta? Porque todos aborrecemos a Dios, a menos que Dios cambie el corazón de piedra y ponga un corazón de carne en el creyente. Y por eso es que le amamos. La verdadera predestinación soberana de Dios y también la responsabilidad del hombre no se excluyen mutuamente. ¿Qué significa esto? Que Dios es soberano, pero que el hombre es responsable. Por tanto, de alguna manera, en el misterio de Dios, la predestinación va de la mano con el hecho de que una persona sea atraída por Dios, como dice Juan 6:44, y crea a la salvación, como dice Romanos 1:16. Dios predestina quién será salvo y nosotros debemos elegir a Cristo para ser salvos. Miren qué cosa más rara. Él nos predestina para que seamos salvos, pero nosotros tenemos que elegirlo a Él para ser salvos. Miren qué cosa más rara. Y Él nos da la fe y el arrepentimiento, pero nosotros tenemos que creer y arrepentirnos. Fíjense qué cosa más rara. La da Él, pero la tenemos que ejercer nosotros. Y Dios nos demanda que la hagamos, sin embargo es Él la que le está dando, pero somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Son misterios que no entendemos de cómo se relaciona la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Por tanto, ambos hechos en la Escritura son igualmente ciertos. Dios es soberano y el hombre es responsable. Ahora miren esto. Ahora sí vamos a ir a la Escritura. Ahora su Biblia. La predestinación de Dios tiene ciertos propósitos. O sea, Dios predestina a un cierto grupo de personas con un propósito o con varios propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Primero que todo vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Uno de los propósitos que tiene la predestinación es conformarnos a la imagen de Cristo. Y hermanos, todo esto se los estoy diciendo para que ustedes vean que la predestinación es únicamente para los creyentes. Los únicos que serán conformados a la imagen de Cristo son los salvos. Primer propósito, ser conformados a la imagen de Cristo. Miren Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Responde el texto. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué está diciendo el texto? Que Dios nos predestinó para ser hechos a la imagen de Cristo. ¿Qué significa esto? Que si una persona profesa ser salvo, pero su vida no muestra la vida de Cristo, esa puede ser la evidencia más grande de que nunca fue predestinado. Porque todo el que ha sido predestinado, enseña la Escritura, que fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo. O sea que si yo soy predestinado, se va a demostrar en el hecho de que yo voy a tener una vida piadosa igual a la de Cristo. O sea, tiene que haber santidad en mi vida. Si no, yo nunca he sido predestinado. Jamás en la vida. Fuimos predestinados también para tener humildad. Para tener humildad. Miren Romanos, capítulo 9, versículos 15 y 16. En Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16 dice, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y versículo 16, para que se nos caiga toda arrogancia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué está diciendo el texto? El texto ahí, Pablo está diciendo que el hecho de que yo esté en Cristo no dependió de que yo quise, o de que yo me esforcé, o de que yo corrí. Él pone ahí la idea de correr. No depende del que corre. O sea, no depende de tu esfuerzo humano. Depende de Dios, que tiene misericordia. Y eso me mantiene totalmente humilde. Yo he hablado con personas que me han dicho literalmente, mi prestigio y lo que yo he logrado, no. Una persona bíblica sabe perfectamente que fuimos predestinados y que eso no dependió de que yo haya corrido, ni siquiera de que yo quisiera. Dependió de Dios que tiene misericordia. Por tanto, la predestinación mantiene al creyente humilde y lo baja de esas nubes de arrogancia de porque yo soy lo máximo, fue que yo llegué aquí. No, yo llegué aquí porque Dios quiso tener misericordia y gracia sobre mí. No dependió de mí, no dependió de mi esfuerzo y no dependió de que yo quisiera. Dependió de Dios.
Por tanto, la predestinación nos mantiene humildes con los pies sobre la tierra sin endiosarnos. Fíjense, hermanos, que todo esto de la predestinación es altamente atacada. Todo el mundo dice, no, no hablen de eso. Por eso que hay tantos arrogantes por ahí que se creen que tienen a Dios agarrado por la barba. Ella nos mantiene humildes. Quiero que volvamos a mirar Romanos 8, 29 y 30, porque ahí el texto está bien explícito. Dice, porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo, los conoció. Ahí el verbo es ginosco y ahí la idea es que los eligió. O sea, lo que antes eligió a los escogidos. Mi pregunta, ¿la Biblia habla sí o no de los escogidos? Sí habla de ellos. Muchos son los llamados, pocos. Entonces, eso no es calvinismo, eso es Biblia. Hay que empezar a poner los términos porque la gente te empieza a hablar de escogidos, de predestinación, te dice un calvinista, no, no, no. O un bíblico, porque yo no estoy hablando con términos de Calvino, yo estoy hablando con los términos de la Biblia. Entonces, dice que a los que antes conoció, ¿qué les pasó? A esos mismos hay un elixir, también los predestinó. O sea, los mismos que él escogió, él decidió de antemano cómo es que ellos iban a venir a él. Esa es la predestinación. Sigue diciendo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, él los predestinó a que fueran como Cristo, versículo 30, y a los que predestinó, o sea, los mismos que predestinó, que son los mismos que eligió, a estos también los llamó. Cuando llegó el momento oportuno, según él predestinó, nos llamó. Es donde viene el famoso llamamiento eficaz. Nos llamó eficazmente por su gracia. Dice, y a los que llamó, a estos también a ellos los justificó. ¿Qué es justificarnos? Declararnos inocentes, sin culpa, nos perdonó por medio del sacrificio de su Hijo. Y lo último, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pregunta, ¿quién se pierde en el proceso? Nadie se pierde. Los mismos que conoció, fue el mismo grupo de gente que predestinó, y ese mismo grupo fue el mismo grupo que llamó, y ese mismo grupo fue el mismo que justificó, y ese mismo grupo es el mismo que terminará glorificado, de manera tal que todos los que fueron escogidos, todos se van a salvar, ninguno se va a perder. Por eso es que dice la Escritura que el libro de la vida está escrito desde antes de la fundación del mundo. Eso no es calvinismo, eso es Biblia. Estoy usando la Escritura, no estoy usando los institutos de Calvino. ¿Ok? Ahora miren esto. Yo sé que a ustedes no tanto porque yo les he enseñado un poco de esto, pero los que me escuchen en las redes sociales ahora va a ser un galletazo para ellos en la cara. La doctrina de la predestinación, y escuchen esto es poco. La doctrina de la predestinación nos permite hacer un evangelismo apasionado. Las personas creen todo lo contrario. No, los que creen en la predestinación, esta gente ni predica, eso les mata el espíritu misionero. Todo lo contrario. Aviva el espíritu misionero y nos hace apasionados en el evangelismo. ¿Cómo lo sabemos? Miren la misma escritura. Ahí mismo en Romanos 9, versículos del 1 al 3 dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carta. O sea, dice, yo tengo el deseo de que Dios salve a los judíos. Se está diciendo Pablo, eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a saltar al capítulo 10 del mismo de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos más. ¿Qué dice? Miren esto. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Miren esto. La palabra está cerca, te lo está diciendo. Y esta es la palabra de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Mira lo que sigue diciendo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Escuchen esto. ¿Cómo pues invocarán? Miren las preguntas que hace. Aquel a quien no han creído. O sea, ¿cómo van a invocar? Señor, si no han creído en él. O sea, primero tienen que creer para que invoquen. Es lo que está diciendo. Sigue diciendo. ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? Alguien les tiene que hablar. Ellos tienen que oír para que crean y después lo invoquen. Miren el caminito que viene haciendo. O sea, alguien les tiene que hablar. ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. Tiene que haber alguien que salga a predicar para que el otro escuche, para que habiendo oído crea y entonces invoque y sea salvo. Y sigue diciendo, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra, y ahí donde está la clave, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios, se lo voy a decir teológicamente, para salvar a los predestinados, decretó los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Los medios de gracia son las maneras por las cuales Él los va a salvar. O sea, vamos de nuevo con mi ejemplo. Dios va a salvar a Junior en tal año. Pero el medio de gracia que Dios va a usar para que Junior se salve es la predicación del evangelio. Y por eso lo dice. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea, alguien tiene que salir siendo enviado, ese alguien predica la palabra, la persona escucha, después que escucha cree, después que cree invoca y después que invoca salva. ¿Qué significa esto? Que Pablo, que está hablando en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de la predestinación y de la elección y la reprobación de Dios, Pablo mismo está diciendo, tenemos que salir a predicar. ¿Por qué? Porque el que sabe de la predestinación tiene la seguridad que cuando usted se para delante de un predestinado y que usted le suelte la palabra, como esa persona está predestinada antes de la fundación del mundo, va a responder sí o sí. No hay posibilidad de que se niegue porque está predestinado. Por tanto, el hecho de nosotros saber que existe una predestinación lo que nos anima más, porque los demás que no creen en la predestinación salen a ver qué pasa. Yo no salgo a ver qué pasa. De hecho, cuando yo oro, cuando salimos a evangelizar, yo le digo, Señor, ponme delante a los que tú desde antes de la fundación del mundo predestinaste. Claro, a ir al seguro. Porque yo sé que cuando yo me pare delante de uno cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, ese sí me va a escuchar y ese sí va a creer. Por tanto, la doctrina de la predestinación no mata al espíritu misionero, todo lo contrario, te lo aviva porque tú sabes que siempre va a haber resultados. Mientras más personas le prediques, con más predestinados vas a chocar y mientras más choques con predestinados, más gente se va a salvar. Porque es que tú sabes que los predestinados sí van a responder al evangelio, sí van a creer y sí van a invocar el nombre del Señor. Entonces, no me mata el espíritu misionero, al contrario, me lo aviva. Eso mismo lo enseña Pablo en Efesios. Vamos a ir a Efesios. Capítulo 1. Versículo 13. Miren el capítulo 1 del versículo 13 de Efesios dice, en él, obviamente, también vosotros, mírenlo aquí hermanos, miren que claro. Por eso que les digo, no mata el espíritu misionero. Las personas inventan y dicen, no, calvinistas no predican el evangelio, al contrario, predican más que los demás, porque saben de la predestinación y saben perfectamente cómo pasan las cosas. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué le está diciendo Pablo? Ustedes, los creyentes de Efesios, ¿cómo se salvaron? Se salvaron porque alguien les predicó el evangelio y ustedes, habiendo oído, creyeron y fueron sellados. ¿Lo ven que Pablo lo tiene claro? Ustedes, ahora miren, cuando usted va al destinatario de Filipenses, porque en Filipenses capítulo 1, versículo 1, ¿a quién le está hablando Pablo? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Y esto es en Efesios? ¿Dice Filipenses? No, es Efesios, perdón. A los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Él le habló santos y fieles que están en Cristo. O sea, le habló a personas salvas. ¿Cómo se salvaron esas personas? En el versículo 13 dice que se salvaron porque alguien les predicó el evangelio y cuando oyeron el evangelio creyeron y cuando creyeron fueron sellados con el Espíritu. Por tanto, esos santos y fieles se salvaron escuchando la predicación del evangelio. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí a esta altura que porque yo creo en la predestinación, que no es una doctrina calvinista, es una doctrina bíblica, que se va a matar el espíritu misionero? Al contrario, si más pastores creyeran en la predestinación, quizás plantáramos más iglesias.
Porque yo sé que cuando yo salga para afuera a predicar, los escogidos de Dios están por ahí. Y Dios me los va a poner delante porque Dios determinó cómo va a salvar a sus escogidos. Por tanto, la predestinación, según Efesios también, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 4, es para hacernos santos. En Efesios 1:4 lo dice claramente, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ahí lo deja claro. No es que me escogió ahora que creí. Antes de la fundación del mundo fui escogido para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Aquí vuelvo de nuevo. Una persona que se diga que es cristiana y no tiene una vida de santidad, esa puede ser la evidencia más grande de que nunca te escogieron. Todo verdadero escogido, todo verdadero predestinado vive de manera santa y sin manchas en este mundo. No significa que es perfecto, no significa que nunca peca, lo que significa es que su vida normalmente, regularmente, generalmente, es una vida santa, de temor a Dios. ¿Ok? Y ahí mismo, en Efesios, en el capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14 dice claramente que fuimos predestinados para alabanza de la gloria, para que Dios recibiera gloria. Miren Efesios 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, lo vuelve a decir claramente, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gloria, perdón. Y después en el versículo 14 lo repite de nuevo, para que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, que básicamente en este segundo punto estuvimos enseñando que nosotros fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Fuimos predestinados para tener humildad y que se no nos suman los humos para la cabeza. Fuimos predestinados porque también eso nos va a incentivar a hacer un evangelismo muy apasionado y muy fervoroso, que también la predestinación nos ayuda y nos enseña que fuimos predestinados para ser santos y también fuimos predestinados para que Dios recibiera gloria. Ahora, vamos a caer aquí en la doble predestinación. Yo me propongo demostrar ahora que no existe una doble predestinación. No hay doble predestinación. La Confesión de Fe de Filadelfia lo dejó bien claro que no existe una doble predestinación. En el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Filadelfia, en los párrafos del 3 al 7, ella lo deja bien claro. El capítulo 3, los párrafos del 3 al 7, dice el tercer párrafo, y escuchen. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, lo que estábamos leyendo en Efesios, para la alabanza de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados, ahí está la palabra, para vida eterna por medio del Señor Jesucristo. O sea, algunos hombres son predestinados para vida eterna por medio de Cristo. Ahí estamos claros. Si creyéramos en la doble predestinación o si la Confesión de Fe de Filadelfia dijera, ahora tendría que seguir, y otros hombres fueron predestinados para que se perdieran. Eso es lo que tendría que decir ahora ahí. Pero no es eso lo que dice. Mira lo que sigue diciendo. A los demás, o sea, a los otros, ¿qué dice? Les ha abandonado para que obren según sus propios pecados, para su propia condenación y también para la alabanza de su propia justicia. Lo dice bien claro. Los que son predestinados, según dice la Confesión de Fe de Filadelfia, son los escogidos. Los demás, que es el segundo grupo, no son predestinados, son abandonados. La Confesión de Fe de Westminster dice que Dios los pasó por alto y los dejó en su camino a la condenación. Ahora les voy a explicar por qué Dios hizo eso. Sigue el capítulo 4. Estos hombres y ángeles, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar, ni se puede disminuir. Lo que leímos en Romanos, lo que antes conoció, estos son los mismos. Es el mismo número que empezó conocido, es el mismo número que termina glorificado. Ese número es inalterable. Párrafo 5. Aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes de que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, mas esto por su libre gracia y por su puro amor, sin ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa que le haya movido a escogerles. O sea, no es que Dios sabía que yo le iba a escoger, es que Él quiso amarme, y punto. Eso es lo que está diciendo. Dice, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Lo que le estaba diciendo, Él decretó que yo me iba a salvar, me predestinó y preordenó también los medios. ¿Cómo me voy a salvar? Por la predicación del Evangelio, por ejemplo. Eso, por una campaña evangelística, por un vecino que me habló. Él también preordenó esos medios por los cuales yo voy a llegar a los pies de Cristo. A su debido tiempo, eficazmente los llama a la fe en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, que también es otro medio. Y todos esos son justificados, son adoptados, son santificados y guardados por su poder, por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, ni eficazmente justificado, ni eficazmente adoptado, ni eficazmente santificado, ni salvado, sino solamente los elegidos. Dice el párrafo 7. Y miren cómo ella lo deja bien claro. Escuchen lo que dice el párrafo 7 de la Confesión de Fe de Filadelfia. La doctrina de este alto misterio de la predestinación. Miren lo que dice.
debe tratarse con especial prudencia. O sea, lo está diciendo, hay que tener cuidado, porque hay gente que malinterpreta esto. Es lo que está dejando claro. Hay gente que malinterpreta esto. ¿Quiénes son los que malinterpretan esto? Los hipercalvinistas, que dicen que hay dos predestinaciones. Y él está diciendo, no, esto hay que tratarlo con un especial cuidado y una especial prudencia para que los hombres, atendiendo a la voluntad de Dios revelada en su palabra y procurando la obediencia a ella, según puedan, con la certeza de su llamamiento eficaz, de asegurarse de su elección eterna. De esta manera, esta doctrina proporcionará, o sea, si se entiende bien la doctrina, proporcionará motivos de alabanza. Obviamente, si yo entiendo que yo fui predestinado para ser salvo y que Dios no predestinó a todos, ¿cómo yo voy a cantarle a Dios cuando yo hable de que Dios me salvó? Con el corazón lleno de agradecimiento, porque yo sé que no fueron a todos y yo tuve el privilegio de haber sido seleccionado. Por tanto, ella generará motivos de alabanza, motivos de reverencia y admiración a Dios. Y también de humildad, lo que les decía ahorita, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Entonces aquí está claro, esta confesión de fe no es hipercalvinista, esta confesión de fe no cree en la doble predestinación. Vamos a ir al texto ahora del meollo y con esto vamos a terminar. Vamos a Romanos 9. Vamos a estar analizando específicamente los versículos 22 y 23. Haciendo un acto de justicia, tengo que reconocer que para la interpretación de estos dos versículos me he apoyado enormemente en la tesis doctoral del pastor Arcadis Solano Silveira. O sea, un pastor cubano que está haciendo su doctorado, su PhD en los Estados Unidos, y él hizo una exégesis sobre esto y él tuvo a bien mandármela. Y yo, apoyándome en la tesis del pastor Arcadis, mayormente, casi 95% de todo lo que voy a decir es la tesis de él ahí en este aspecto, apoyándome en su exégesis, una persona graduado de griego y de hebreo, de idiomas originales, viajó al extranjero y los estudió. O sea, este es alguien que él sabe lo que está diciendo. Pues apoyándome en él, voy a interpretarles, según lo que él pone en su tesis, los versículos 22 y 23 de Romanos capítulo 9. Miren lo que dice el versículo 22 y 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Subrayen esa frase. Y 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Vamos a ir ahí. En el versículo 23, vamos a empezar de lo general a lo específico, está hablando de vasos de ira, ¿sí o no? En el versículo 24 está hablando de vasos de misericordia. En el versículo 23 dice que Dios soporta, aguanta a los vasos de ira, los soporta. En el versículo 24 dice que Él prepara a los vasos. Si ustedes miran en el versículo 23 dice que los vasos de ira fueron preparados para ira, pero no dice quién los preparó, ¿sí o no? ¿El texto dice quién los preparó? No. Y en el versículo 24 sí deja claro que Dios personalmente fue el que preparó a los vasos de misericordia. ¿Estamos ahí? Eso es lo que dice en español. Ahora escuchen la tesis doctoral de Pastor Arcadi, porque él explica esto. Dice, los versículos 22 y 23 anticipan el argumento como una construcción elíptica y retóricamente densa. Dunn aclara que Pablo no está apoyando una doctrina de doble predestinación simétrica en lo absoluto. Las distintas formas verbales que se utilizan ahí como catertisomena, que significa preparados para la destrucción, refiriéndose al versículo 23, y proetoimasen, que significa preparados de antemano para su gloria, que es el que está en el versículo 24, indican diferentes matices de la intención divina. No fue lo mismo en los dos casos. Mientras que la primera indica un estado de presteza como resultado de una resistencia acumulativa. O sea, los vasos de ira se están resistiendo a hacer lo bueno y están prestos a ser destruidos por la propia maldad que ellos tienen. Dice que mientras que la primera es el resultado de una resistencia acumulativa, la última, o sea, el versículo 24 afirma la proactiva iniciativa divina. O sea, es Dios el que está tomando la iniciativa en el versículo 24. El 23 de los vasos de ira, 22 vasos de ira, 23, perdón. Ok. Dice, esta asimetría enfatiza que la ira de Dios no funciona como un fin en sí mismo, sino que sirve para magnificar la misericordia extendida a otros. Por tanto, los destinos de los vasos no son paralelos ni en propósito ni en diseño, pero de manera intrínseca están entrelazados en un plan redentor unificado. O sea, hasta ahora lo que quiso decir es que en el versículo 22 se está hablando de que Dios resiste a estos vasos
Y lo que se está haciendo es poniendo un contraste de cómo resiste a esta gente para mostrar la gracia y la gloria y su misericordia sobre esta gente. O sea, se está haciendo como un contraste. A esta gente los soporta. Pero a esta gente se está poniendo un contraste para que vean la diferencia del trato de Dios para con los vasos de ira y los vasos de... A esta gente los soporta, a esta gente les muestra abundante misericordia. Y eso es lo que están diciendo ellos, que por eso está hablando de esta gente para que contrasten la manera en la que Dios lidia con uno y lidia con el otro. Es muy distinta, la manera no es simétrica, no lidia igual. O sea, que si hubiera una doble predestinación sería la misma actitud. A ti te predestiné para vida eterna, a ti te predestiné para perderte, pero no es eso lo que está pasando. Él está diciendo... No me gusta lo que estás haciendo, te estoy soportando. Estoy aguantando ahí, no me gusta. Y para acá se ve, dice, sin embargo a ti te predestiné. Te dan cuenta que no es igual, no hay simetría, no está interactuando igualmente con los dos, por tanto no hay una doble predestinación. Sigue diciendo, Van Gunn y Corley señalan que el verbo soportar, en griego es enene, denota la templanza de Dios. Recuerden que templanza es dominio propio hacia los vasos de ira, no como una expresión de indiferencia, sino como un ejercicio deliberado de una restricción que Dios se pone bien intencionado. O sea, Dios no los consume porque Dios es misericordioso. Dicha templanza de Dios hacia los malvados no consiste en una demora arbitraria, sino en un acto deliberado que magnifica la belleza y la profundidad de su gracia hacia los redimidos, que está en el versículo 23. Los vasos de ira, por consiguiente, no ocupan el centro del deseo redentor de Dios, y en lugar de ello, en un marco teológico más amplio en el cual, en un marco teológico más amplio en el cual la misericordia y la justicia de Dios son progresivamente revelados. Uno de los elementos más debatidos, escuchen esto, en el texto es la frase, preparados para destrucción, porque vamos a ser claros. El texto dice en el versículo 22 que los vasos de ira fueron preparados, ¿sí o no? Para la destrucción. Ahora miren esto. Dice... Bohan y Corley muestran una cuidadosa precisión exegética en este punto. Ellos advierten que la expresión griega katerstimena es un participio pasivo perfecto y algo muy importante, el agente de acción no se especifica. O sea, en español no está quién lo preparó y en griego tampoco. En griego no dice quién preparó a esta gente para la destrucción. En español tampoco lo dice. Dice que fueron preparados, pero no dice quién lo preparó. Se queda sin agente, se queda impersonal. Bueno, ¿y quién preparó a esta gente para la destrucción? No lo dice el texto. ¿Ok? Esta ambigüedad gramatical es teológicamente significativa, ya que el texto no afirma explícitamente que Dios es el que los ha preparado para la destrucción. No lo dice el texto. Evitando así una lectura determinista. Como ambos señalan, la decisión de Pablo de no aclarar quién es el agente evita una implicación directa de Dios como el causante de la ruina de esta gente. O sea, no se puede decir que es Dios el que los preparó porque el texto no lo dice. Y si el texto no lo dice, yo no lo puedo decir tampoco. Esta limitación interpretativa abre espacio a la responsabilidad humana, que es lo que yo creo. Y resalta la justicia de Dios en soportar la maldad sin señalarlo a Él como la causa de la maldad de esta gente. ¿Qué significa esto? Que como se queda neutro, lo más probable es que Pablo lo haya dejado así para que quede claro que son los mismos vasos de ira los que se preparan ellos mismos para la destrucción por la propia maldad que tienen y no Dios el que los prepara. De hecho, está en una voz media pasiva. Ustedes saben que la voz media es cuando tú haces la acción y la acción recae sobre ti mismo. Yo me estoy bañando, yo estoy haciendo la acción, pero la acción recae sobre mí mismo. Es lo más probable que esté pasando. Esta gente están siendo malos y esa maldad está recayendo sobre ellos de tal manera que los está poniendo listos para la destrucción. No es Dios el que está haciendo esto. Sin embargo, el versículo 23 hace un contraste muy vívido. El propósito de Dios al soportar los vasos de ira es hacer notorias las riquezas de su gracia sobre los vasos de misericordia, los cuales Él preparó de antemano para su gloria. En este caso, no existe ninguna ambigüedad. En el versículo 23 no hay ambigüedad, sí lo deja claro. ¿Quién preparó a estos vasos para misericordia, para salvación? Lo dice claramente Él. Dios sí preparó, predestinó a los vasos de salvación para misericordia. Dice, Van Gunn y Corley enfatizan la asimetría deliberada, mientras que los vasos de ira son meramente descritos como preparados, sin especificar quién los preparó. Se dice explícitamente de los vasos de misericordia que han sido preparados de antemano por Dios, personalmente. Esta distinción teológica y lingüística no es intencional, o sea, no es incidental, perdón, es intencional, sino que subraya la supremacía o la primacía, perdón, de la misericordia divina en el desarrollo de los propósitos redentores de Dios. Fin de la cita. ¿Qué significa esto?
El hecho de que no se haya dicho quién preparó estos pasos, y si se diga esto, se está haciendo un contraste. Se está dando bien claro que Dios predestina para salvar y no para perder a nadie. Por tanto, no creemos en ninguna doble predestinación. No hay testimonio de ello en la Escritura. Cada vez que la Escritura habla de los predestinados, se refiere únicamente a los creyentes y no a los perdidos. Cuando una persona se pierde, no fue porque Dios lo destinó a que se perdiera, es porque esa misma persona se perdió por su propia maldad. Respondiendo a la pregunta que les dije que les iba a responder. Lo he dicho aquí millones de veces, pero voy a repetir una vez más. Tenemos dos grupos, los salvos y los perdidos. Los dos estaban en un mismo grupo, ¿sí o no? Los dos iban camino a la perdición. Y Dios soberanamente escoge a un grupo y salva a este. Y a este otro grupo lo pasa por alto y lo deja, lo abandona a su suerte, vamos a decirlo así para que se pierda. A estos no. A estos dicen, no. Tú no puedes ir por donde a ti te dé la gana, yo te voy a fijar a ti un destino, tú vienes por aquí. Y les cambia el destino. Y a estos los deja el destino que ellos escogieron. Estos que están aquí, ¿qué recibieron? Misericordia, gracia, compasión, amor. Estos que están aquí, ¿qué recibieron? Justicia divina. Mi pregunta, ¿quién recibió injusticia? Nadie. Por tanto, tú no puedes decir Dios fue injusto en escoger a unos y no escoger a los otros, porque es que a los que Él no escogió se merecían ir para donde van. Eso es lo mismo, y me gustó este ejemplo que estuve leyendo. Si yo vengo ahora y traigo un manojo de billetes y empiezo, coge, y reparto billetes de 200 pesos a quien yo quiera. Mi pregunta, ¿yo fui injusto si yo no les reparto billetes a todos? No, porque el dinero es mío y yo se lo doy a quien a mí me dé la gana. Y nadie me puede decir que injusto eres, Janior. No, porque es que yo no estoy obligado a repartirle mi dinero a quien yo quiera. Si ahora yo le paso una recarga a alguno de ustedes porque quise, los demás se van a poner bravos porque yo quise, no. Porque es que yo no estoy obligado con nadie. Dios no estaba obligado a salvar a todo el mundo. Todos iban para la perdición. Soberanamente eligió un grupo. Estos reciben amor, estos reciben justicia. Nadie recibe injusticia. Dios no es injusto. En ningún sentido. Dios no hace nada injusto. Estas personas que se pierden merecen perderse. Y les voy a decir más. Humanamente hablando, si alguna injusticia se cometió fue con nosotros. Porque nosotros nos merecíamos igualitico que los otros irnos al infierno. Y entonces lo que sí es injusto es que Cristo, que no tuvo culpa de ninguna de nuestra maldad, tuviera que morir Él para que nosotros fuésemos salvos. Eso es lo que sí fue injusto. La injusticia en todo caso cayó sobre Cristo. Tanto Dios no es injusto. Y creer en la predestinación no hace injusto a Dios. Y eso es lo que Pablo explica en Romanos 9. Por tanto, hermanos, es mi deber recordarles que la predestinación es únicamente para los escogidos. Dios no ha destinado a nadie al infierno, sino que cada persona por su propia decisión se va al infierno. En el caso de los escogidos, Dios sí los predestinó a que se salvaran y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que se salven. Como una vez le escuché a alguien decir, si Dios sabe que por quedarte inválido te vas a arrepentir, créeme que Dios mismo te va a poner el carro que te va a pasar por arriba de la pierna, Él te va a dejar inválido. Pero para Dios es más importante que se salve tu alma y que no que seas arrojado al lago que arde con fuego de azufre con tus dos piernas llenas de fuerza. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para salvar a sus escogidos. Y ninguno de ellos se perderá. Recuérdense de Pedro. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Los dos traicionaron al maestro. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? En el trato de Cristo, a Pedro lo miró. ¿Cuál fue la diferencia de una mirada? Una mirada. ¿Conoces a este hombre? Yo le conozco. Sale Pedro, primera vez. Segunda vez, lo conozco. Yo no sé quién es. Tercera vez, dice que empezó a maldecir y todo. Imagínense, sabrá Dios si malas palabras. Oye, que yo. Y estando ahí, canta el gallo y dice la escritura, y Jesús se miró y lo miró. Hizo contacto visual con Pedro. ¡Tum! Lo miró. Y dice la escritura que Pedro salió corriendo, llorando amargamente de ese lugar. Y por eso es que un comentarista dijo, esa mirada de Cristo fue la que impidió que la traición de Pedro llegase a ser igualita que la traición de Judas. Una sola mirada. Yo interpreto esa mirada como que ya, para porque te estás pasando. Para ya, que te lo dije. Dios tuvo misericordia de Pedro y lo paró con una mirada. ¿Por qué? ¿Por qué no paró a Judas? Porque Judas es el hijo de la perdición, dice la escritura. Y porque Pedro estaba escrito en el libro de la vida, predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo la diferencia en el trato de Dios para con el otro?
su presciencia, su conocimiento previo de que Pedro había sido predestinado antes de la fundación del mundo y Judas no. Judas fue abandonado a su maldad y él en su propia maldad hizo lo que hizo y por tanto él es culpable de lo que hizo porque fue él. Y Dios no lo forzó a hacer nada malo, ni Dios puso el pecado en Judas, ni Dios puso el deseo de traicionarlo. De hecho, dice la Escritura que fue el diablo el que puso en el corazón de Pedro que lo entregara. De Judas, perdón. Otro cabo. Fue el diablo el que puso en el corazón de Judas que lo entregara. Sin embargo, fue Cristo el que para a Pedro con una mirada. Por tanto, Dios usa la contingencia para lograr sus fines santos, justos y buenos. Y en el caso de los malos, Él hace esto con la contingencia. Pero activamente en el caso de los buenos, Él ordena de manera personal todos los eventos de la vida de sus escogidos para que vengan a Él. Porque si no lo hace, nunca hubiésemos venido a Él. ¿Qué significa eso? Si usted está aquí y no tiene a Cristo. Si usted está aquí hoy escuchando esta predicación, nada más y nada menos, esta predicación de la predestinación, y usted no conoce a Cristo, eso puede ser una gran evidencia de que Dios quería que tú estuvieras hoy aquí, predestinó desde antes de la fundación del mundo y ordenó todo en tu vida para que estuvieras aquí, escucharas esto. Para que habiendo sido persuadido de su elección, te arrepientas y creas. Por tanto, si tú estás aquí y no conoces a Cristo y escuchaste esto, no pierdas la oportunidad y no salgas de este lugar sin Cristo. Porque si tú de verdad usas el medio de gracia que Dios ha estado utilizando y habiendo oído la palabra, crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, te lo digo sin miedo, serás salvo. No te vayas de aquí sin Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de todos tus pecados y pasa el resto de tu vida confiando en Él y arrepintiéndote de todas tus maldades hasta que seas recibido o recibida en gloria. Confía en el Señor Jesucristo, no será avergonzado ninguno de los que en Él confían. Si eso ocurre en esta mañana, significa que fuiste predestinado, fuiste preordenado antes de la fundación del mundo para que alcanzases la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Vamos ahora.